Arranquemos con todo lo que tiene que ver con la llamada de el día de ayer que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo electo de Estados Unidos, Donald Trump. Es el segundo encuentro ya telefónico desde que se da a conocer que Donald Trump es el presidente que va a estar ahora al frente del gobierno de Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero del 2025, que es cuando toma posesión. Inmediatamente después ya sabíamos también cómo fue esta campaña en donde estuvo plagada de muchas noticias falsas, de mucha información falsa, la manera en cómo estuvo jugando también con estos datos y las propuestas que realiza, pues iban muchas de ellas a decir que iban a intensificar una vez más las estrategias para los migrantes, para tratar de cerrar las fronteras, reiniciar el muro fronterizo que divide a México y Estados Unidos y que ya no se permita esta invasión, que es la palabra que ha estado utilizando ahora el presidente electo Donald Trump, diciendo que los migrantes y que el fentanilo han invadido su territorio. Sobre este tema, el día de ayer se habla porque en redes sociales la presidenta Claudia Sheinbaum compartió una imagen en donde se le observa junto con el canciller Juan Ramón de la Fuente y en un mensaje escribe: una excelente conversación con el republicano, donde abordaron la estrategia de México sobre el fenómeno de la migración. Detalló que se habló sobre el fenómeno de la migración y compartió que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México. Además, refirió que su conversación también estuvo basada para hablar de la colaboración en temas de seguridad en el marco de su soberanía y de la campaña empleada en el país, aquí en México, para prevenir el consumo de fentanilo. Esta llamada, la segunda que sostiene Claudia Sheinbaum con el presidente electo, se inscribe en la propuesta que presentó el día de ayer en la conferencia de prensa para explicar con cifras y datos, que es la manera en que ha estado respondiendo la presidenta, que los aranceles del 25% que ha amenazado que va a imponer el presidente electo Donald Trump a partir del 20 de enero solo van a afectar a la economía de Estados Unidos. En tanto, también el presidente de Estados Unidos, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tuvo una maravillosa conversación con Claudia Sheinbaum. En una publicación que dejó en su red social Truth Social, dijo que Sheinbaum accedió a detener la migración en México y rumbo a los Estados Unidos, cerrando, dijo, efectivamente nuestra frontera sur. Este es un punto importante porque en la conferencia de prensa del día de hoy se hace énfasis en decir que no se va a cerrar ninguna frontera de México ni con Estados Unidos ni tampoco con los países del sur. En otra publicación, también Donald Trump escribió: México impedirá que la gente pase por nuestra frontera sur con efecto inmediato. Y con mayúsculas escribe: esto contribuirá mucho a detener la invasión ilegal a los Estados Unidos. Gracias. Estos son los mensajes que dejan en sus redes sociales cada uno de los mandatarios que estuvieron en esta conversación. Y lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Creo que no hubo tampoco este tipo de declaraciones por parte de Donald Trump cuando se mantuvo la conversación con Justin Trudeau. Al contrario, Justin Trudeau fue el que estuvo diciendo que sí habían hablado, que había sido una conversación muy buena y que se iba a avanzar en el tema para que no se impusieran estos aranceles con los que amenazaba Donald Trump. Mientras tanto, hoy por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que en la llamada se habló sobre la estrategia de migración que se ha propuesto desde hace meses. Explicó que el trabajo colaborativo con otros países ha sido en específico con Honduras, El Salvador y Guatemala. Se han planteado programas sociales con el fin de atender las causas del fenómeno. Este es uno de los puntos que se destaca después de que intentan decir que se detenga este fenómeno de la migración. Cómo detenerlo, cómo hacer que disminuya la gente al momento de salir de sus países para tratar de encontrar otro espacio donde vivir, pues viendo cuáles son los problemas de raíz, atacando estas causas. Y una de ellas también dice, bueno, hemos implementado programas sociales como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro. En estos países hemos aportado, se le explica a Donald Trump de qué manera se ha apoyado, cómo lo ha hecho México.
Y también en estas declaraciones la presidenta habla sobre lo que le dice a Donald Trump de la caravana a la que hizo referencia el presidente electo al momento de anunciar que se iban a imponer estos aranceles. Claudia Sheinbaum aseguró que no va a llegar esta caravana a la frontera sur de Estados Unidos porque ya se atiende aquí en México ese tema. Agregó que hubo un reconocimiento a las acciones que se han empleado en nuestro país, sí, para contener este fenómeno migratorio y tratar de seguir trabajando en torno a ello. Vamos a escuchar este primer comentario que deja la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana desde Palacio Nacional. Primero voy a contestar lo de la llamada. Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció desde particularmente enero del 2024 frente a un incremento de la migración que hubo particularmente en los últimos meses del 2023. Esta estrategia integral la estamos fortaleciendo y consta de varias acciones. Una acción tiene que ver con esto que mencionas, estar trabajando con otros países, particularmente con los apoyos que da el Gobierno de México a través de Amexid, particularmente a Honduras, a El Salvador y a Guatemala, en dos programas principales, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que no solo lo vamos a mantener el próximo año, sino lo vamos a ampliar un poco. Además, una estrategia integral en donde los permisos de las personas o aquellos permisos que se obtienen por parte de Estados Unidos ya no tienen que llegar hasta la Ciudad de México, sino que se pueden entregar en el sur de nuestro país. Una estrategia de la Secretaría del Trabajo para ofrecer empleos si se quieren quedar en México, atención en albergues por parte de la Secretaría de Bienestar y en algunos casos donde quieren regresar a sus países, pues darles todo el apoyo para que puedan regresar a sus países de origen. Además de otros planteamientos que se hicieron, como por ejemplo que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, porque eso lo que hace es que sufran los pueblos y que se dé un fenómeno como la migración. Es un programa integral y la colaboración entre los distintos países que de alguna manera salen las personas de ahí para poder llegar a nuestro país y que su objetivo pues es llegar a la frontera norte. Todo esto se lo planteé al presidente Trump y le dije, la caravana que puso en su publicación, pues esa caravana en realidad no va a llegar a la frontera norte porque tenemos una estrategia en donde se está atendiendo en nuestro país. Entonces él, pues evidentemente le dio, reconoció este esfuerzo que se está haciendo. Claro, desde que se comienza a tocar este tema, de qué forma hablar de la migración y quitar también esta idea de que la migración no es un problema, la migración es un fenómeno, la migración se debe de ver como se debe de ver como un momento en el cual la gente no sale de su país por decisión propia. La migración debería de ser eso. La migración deberíamos de tener la oportunidad de elegir si nos queremos quedar en nuestro país o si queremos salir a otros lugares para tratar, pues sí, de llegar a otros puntos. Si partimos desde esa idea, el gobierno de México también lo que ha hecho énfasis es en decir, a ver, ¿por qué la gente está dejando sus lugares de residencia? ¿Cuáles son estos problemas que están afectando? Y voltear a ver hacia más adentro, de qué manera tratamos de erradicar todos esos problemas y sí, hablando desde una idea de cooperación. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dice esto mismo, menciona que se tiene que hablar desde una política que ellos han llevado, que es el humanismo mexicano y de atacar estas causas, de entender sobre todo cuáles son los problemas, sí, problemas que se viven en estos países y de esta forma también ya comenzar a dar soluciones.
Una de las soluciones que se han empleado son el trabajo que realizan ya con estos 3 países en específico que anuncia esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, que es con Honduras, con El Salvador y con Guatemala, y de esta forma también darles más posibilidades a la gente para que no dejen sus países de origen, para que tengan oportunidades allí mismo y que tengan un impacto al menos en no dejar su país y empezar con este fenómeno de migración, que además también pues pasan por muchísimas situaciones al momento de querer salir, y cada vez conocemos historias más desgarradoras de lo que se vive para intentar llegar hacia Estados Unidos. Pues ese es el tema que hoy plantea y lo que también se le planteó por parte del gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a Donald Trump antes de que pues él arranque ya con su segundo mandato. Lo que habíamos mencionado nosotros desde un inicio es esto, que Donald Trump estaba impulsando las negociaciones, estaba impulsando estos diálogos, no se iba a esperar a que llegara a la presidencia de Estados Unidos para comenzar con este tipo de comentarios, este tipo de amenazas. Lo hace 2 meses antes con la intención de llegar ya al 20 de enero con una propuesta para la ciudadanía que además también le dio este voto de confianza para que se toque el tema de la migración, para que se toque el tema de la inflación, que también sabemos que si se impulsan estos aranceles, pues estarían siendo los más afectados, o parte de la sociedad estadounidense sería también de los más afectados. Sobre el tema de migración, también la presidenta aseguró en la conferencia de prensa que no se iban a cerrar las fronteras de México, porque más adelante le cuestionaron si sí se iba a dar o no se iba a dar este cierre, debido a este mensaje que veíamos compartía Donald Trump. Señala la presidenta que justamente Trump tiene una manera distinta de comunicar. Y pues eso es también parte de la información que ella comparte esta mañana al decir y confirmar no va a haber ningún cierre y no estaríamos de acuerdo en cerrar ninguna frontera. Así que vamos a escuchar. Es muy breve este comentario, pero también importante que se escuche. Cada quien tiene su manera de comunicar, pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza de que nunca, además seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. Nunca ha sido nuestro planteamiento y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. Entonces, el presidente Trump pues tiene su forma de comunicar, pero lo que hablamos en la llamada esencialmente es esta estrategia y le planteé esta caravana de la que usted habla en su publicación, pues no va a llegar a la frontera norte, porque México tiene una estrategia. Entonces así fue la conversación. Pues sí, ahí está ese tema que se toca en torno a la migración. Y además también le preguntan a la presidenta esta mañana qué pasó con el tema de los aranceles, y ella menciona que no se tocó el tema, no era lo que se iba a hablar el día de ayer, más bien lo que se trató de poner sobre la mesa era un diálogo que hablara de qué lo llevó a tomar esta decisión de decir y escribir en sus redes sociales que iba a imponer estos aranceles, siempre viendo un poco más allá, no atacar de manera superficial el problema, sino entender, y con este entendimiento también que hace el gobierno de México de saber, bueno, el tema de la migración y el tema del fentanilo es algo que le interesa al presidente electo Donald Trump. Expliquémosle qué se ha trabajado aquí en México, qué hemos hecho, cómo se han reducido, cuáles son los datos, y de esta forma también tratar de apaciguar los comentarios que ha estado dejando el presidente electo Donald Trump. Dijo que en un futuro sí se va a tocar este tema de los aranceles, ya en dado caso de que sí los vaya a impulsar o continúe con ese tema. Lo importante ahora era dejarle claro el trabajo que se ha realizado desde México. Afirmó también contundentemente que no va a haber ninguna guerra arancelaria, que era también este tema de decir, bueno, si tú me subes el arancel, también yo te subo el arancel, y así muy probablemente iba a continuar, y los más afectados al final es la ciudadanía. Sheinbaum también afirmó que la prioridad comercial es con Estados Unidos y Canadá, pero sí debe de haber también una relación fundamental con China. Eso en el ámbito también económico, que van a seguir estas relaciones comerciales, pero debe de quedar claro que se quiere fortalecer la región entre México, Estados Unidos y Canadá.
También la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la crisis de fentanilo en Estados Unidos. Le mencionó que en México no existe un alto consumo de esta droga por 2 temas. Uno, porque las familias mexicanas, dice, nos cuidamos entre nosotros, y además le compartió esta campaña masiva que se empleó durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y donde se dijo fuerte también: el fentanilo mata. Dijo que Donald Trump mostró interés en esta campaña para saber cómo la habían hecho, cómo la habían ejecutado, estuvieron dándole ahí detalles. Y sobre la seguridad también señaló que van a poder seguir colaborando, todo bajo el marco de la soberanía de México. Escuchémosla. Él me planteó la crisis humanitaria de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos. Me preguntó si en México teníamos problema de consumo. Le dije que realmente era muy poco. Me preguntó por qué y le dije pues 2 temas. Uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros, somos muy unidos en nuestras familias y nos protegemos. Pero además le platiqué que el presidente López Obrador hizo una campaña masiva de comunicación en las escuelas y en los medios de comunicación, y le dije, la campaña se llama El fentanilo mata. Se interesó muchísimo, incluso me comentó cómo antes o cómo el consumo de cigarrillos ha bajado muchísimo en los jóvenes por campañas, por programas que se han hecho. Me pidió que le enviáramos lo que se hizo en la administración pasada, cosa que el mismo día de ayer se lo envió el canciller a su equipo y se interesó mucho en esto. Hablamos también del tema de seguridad, me preguntó que cómo podemos colaborar y le dije que en el marco de nuestras soberanías hay muchos esquemas de colaboración y que nuestros equipos pueden entrar en contacto. Hasta ahí fue la conversación. Y habrá muchas otras conversaciones de manera directa o ya con los equipos de trabajo, en donde, si ustedes ven, pues él plantea justamente que el tema de la migración en la frontera sur de ellos, norte nuestra, y el tema del fentanilo, pues son 2 temas que le preocupan y ese era el argumento, digamos, para poner los aranceles. Entonces no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés y que si no, pues iba a poner aranceles. Ya no se planteó de esa manera. Pues ahí están los detalles de esta llamada que mantuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente electo Donald Trump. Vamos viendo de qué forma se va a ir avanzando sobre este tema. Ya también veíamos que sí se iban a dar este tipo de amenazas por parte del empresario estadounidense que llega al poder el próximo 20 de enero del 2025, un segundo mandato. La buena noticia, como hemos dicho aquí en estos espacios, pues es que ya no se va a poder reelegir, ya es el último que tiene Donald Trump, pero van a ser 4 años que sí hay que tomar en cuenta mucho la manera en que va a utilizar esta narrativa que lo lleva al poder, que sigue también impulsando a ser esta persona que puede identificarse como un negociador, tratando de soltar estas amenazas. Si las lleva al plano material, ya es otra situación que ya se va a ver quizás una manera muy distinta de gobernar, pero mientras tanto, en este momento de semanas previas a que llegue al poder, pues sí, pueden darse estos diálogos. Se está apresurando que incluso el gobierno de México tomara la iniciativa para buscar también el diálogo. Ya veíamos también que Canadá comentó que sí se había dado esta conversación entre ambos mandatarios. Entonces, el contexto también en el que vemos todas este análisis, pues es en el de la negociación o la revisión que se va a hacer del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.